El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre amado, te damos gracias. En el nombre de Jesús, con todas las fuerzas de nuestro corazón, gracias por permitirnos estar en tu presencia una vez más. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia hay paz. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por la nueva oportunidad de vida que nos regalas. Gracias porque es un honor el poder acercarnos a tu presencia cada mañana y recibir la instrucción tuya a través de tu santa y bendita palabra. Gracias porque eres fiel, porque nunca cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Gracias, amado Dios, porque nos dejaste el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y es el Espíritu Santo nuestro Maestro, y Él es el que nos enseña, y Él es el que nos guía, y Él es el que nos orienta. Espíritu Santo, toma control de este tiempo. Tú eres el que intercedes ante el Padre con gemidos indecibles. Toma el control de nuestros labios. Toma nuestras oraciones, y que se haga en nosotros la voluntad del Padre, no la nuestra, porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Gracias por esta nueva semana. Gracias, amado Dios, por cada persona que se une en oración en esta hora con nosotros. Que la bendición tuya nunca falte sobre sus vidas. Oramos por nuestra nación Colombia. Que tu misericordia se extienda sobre nuestra tierra. Que tú bendigas los hogares, que bendigas las familias, que nos bendigas con tu presencia, porque sin ti no somos nada. Gracias, amado Dios, por todo lo que harás en esta semana. Rogamos porque la bendición tuya nunca falte en cada uno de nosotros. Que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Tú eres bueno, y tu misericordia es para siempre, mi amado. Eres bienvenido, te entregamos a ti el control de este tiempo, que seas tú ministrando a través de tu santa y bendita palabra, y de antemano te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar de nuevo sentados a la mesa contigo, disfrutando de este pan exquisito que cada día nos regalas. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tenemos que agradecer a Dios en todo tiempo, decía David. En todo tiempo bendeciré a Jehová, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y me puse a meditar en esa palabra, en todo tiempo.
y meditaba en que hay unos tiempos en que nosotros estamos atravesando por buenos momentos, ¿verdad? Tiempos de bendición. Pero hay unos tiempos en los que todo a nuestro alrededor pareciera contrario. Te tienes que enfrentar a pruebas, te tienes que enfrentar a adversidades, a situaciones difíciles, al interior de la familia, con los hijos, problemas financieros y demás. Cuando David dice en todo tiempo bendeciré a Jehová, lo que David estaba diciendo es, aún en los momentos de adversidad, bendeciré su nombre. Yo creo sin lugar a dudas que esta es la característica principal del verdadero adorador. El verdadero adorador no es aquel que adora cuando todo le sale bien, no. El verdadero adorador se conoce en los momentos difíciles. Y yo no sé cuántas personas tal vez en este día estén pasando por momentos difíciles. Tal vez la pérdida de un ser querido. Yo no sé si fue un despido. Yo no sé si es la parte económica que no logra avanzar y prosperar. Y te levantas en este día en una encrucijada y dices, bueno, ¿qué hago? Tienes dos opciones. O te desmotivas, te pones triste o sencillamente confías en Dios. Y no permitas que nada de lo que estés viviendo, por muy difícil que parezca, te robe la capacidad de seguir adorando a Dios. Sigue encontrando en medio de lo que pueda estar pasando en tu vida razones y motivos para darle gracias a aquel que vive para siempre. Dale gracias a Dios. Aunque no entiendas lo que ahora estás viviendo, dale gracias. No entiendo, mi Señor, lo que ahora estoy pasando. No entiendo las luchas que estoy atravesando, tú lo sabes. Pero dice tu palabra que tú no me has dado una prueba mayor que la que pueda resistir, sino que juntamente con esa prueba tú me darás la salida y confío, mi Señor, en que así será. Gracias por cuidarnos siempre, por protegernos, por guardarnos, por nunca dejarnos solos, por ayudarnos a seguir adelante. Muchas gracias, eres maravilloso, Señor, eres lo mejor. Bueno, familia de verdades eternas, qué privilegio saludarles. Bueno, hoy como se pueden dar cuenta, estamos estrenando nueva imagen. No hemos cambiado, estamos evolucionando. Dice la palabra del Señor que aquel que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y el río, a diferencia de un estanque, es que el río fluye. El río se mueve, el río avanza. Y eso es verdades eternas, un río que fluye cada día con cosas nuevas. Y damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en este ministerio, por todo lo que está haciendo en cada vida, por el equipo de verdades eternas que siempre está allí, pendiente, trabajando, esforzándose. Gracias a todos los que nos ayudaron a responder estas encuestas que les enviamos. La idea es que todos los días vamos a estar mejorando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a todos los que han creído y confiado en este ministerio y consideran que esta es una buena tierra y hacen sus ofrendas y bendicen esta obra para que este programa siga adelante. Dios bendiga sus vidas. A todos aquellos que quieran seguir bendiciendo esta obra, por supuesto, bienvenido, porque las obras de Dios se hacen es con recursos. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga en gran manera. Y mi Señor, aquí estamos como cada mañana para recibir tu santa y bendita palabra. Así será mi palabra que ha salido de mi boca, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual ha sido enviada. Que así sea, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual la envías. Estamos listos para recibirla en buena tierra y que dé fruto al 100%. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Continuamos con las enseñanzas de Jesús. Hay otra parábola que el Señor Jesucristo enseñó, y es la parábola del mayordomo infiel, así se llama, parábola del mayordomo infiel. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, por favor, vamos a mirar de los versos 1 al 12, Lucas 16, del 1 al 12 dice la palabra: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti?
da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80, no 100, 80. Y dice el verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, dice la palabra, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En esta parábola, Jesús comienza narrando la historia de un hombre rico que tiene un mayordomo acusado de despilfarrar los bienes que le fueron entregados para su administración. Es importante destacar que el hombre rico de esta historia confiaba en su mayordomo, ya que uno no le entrega sus bienes a alguien en quien no confía. Confiaba. Cuando usted conoce a una persona y sus cualidades o virtudes, es que lo puede comisionar para alguna tarea en especial. Tenía confianza en su mayordomo y conocía bien a su mayordomo. Repito, uno no confía algo en alguien que no conoce. Usted sabe de lo que es capaz esa persona cuando la conoce y hasta dónde puede o no llegar. Por eso usted toma la decisión de delegar en esa persona la responsabilidad de que pueda administrar sus bienes. Esto es importante tenerlo en cuenta. El Señor encomendó a hombres tareas especiales. A Noé, por ejemplo, le dio instrucciones acerca de la construcción del arca. A Moisés le encomendó la tarea de liberar a su pueblo en Egipto. A José lo comisionó para dirigir al pueblo a la conquista de la tierra prometida, a verdades eternas, a llevar la palabra, y así a todos. Toda la Biblia está llena de personas escogidas por Dios para realizar trabajos específicos. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 5, lea conmigo, por favor. Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice la palabra: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¡Wow! Esto es interesante. Nosotros no estamos en este mundo por casualidad. No somos un error del destino. Antes de que fuésemos formados en el vientre, antes de que su papá y su mamá se conocieran, ya estábamos en los planes de Dios. Ya estábamos en la mente de Dios. Antes de que te formase en el vientre, ya te conocí. Ahora, ¿qué fue lo que Dios conoció? Dios conoció toda nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos de gloria. Y a pesar de habernos conocido, Dios decide dar el paso. ¡Wow! Si a mí me hubiera tocado escogerme a mí mismo, yo hubiera dicho: Humberto, realmente, tú no sirves para realizar esta obra, porque seguramente no te vas a mantener firme en muchas ocasiones. Pero Dios, en su infinita misericordia, dijo: aunque Humberto, tú creas que no sirves para la obra,
Y aunque vas a pasar por valles de sombra de muerte y por circunstancias muy difíciles, yo sé que me sirves para la obra que voy a realizar. Y Dios da el segundo paso. Antes que te formaste en el vientre yo te conocí. Y dice, y antes que nacieses, ojo, antes que nacieses, no habías nacido cuando Dios te santificó. Esa palabra santificar significa te apartó para Él. Eres propiedad de Él, le perteneces a Él. Eso fue antes que nacieses. Pero dice también el texto, y te di por profeta. A las naciones de la tierra los profetas son los que hablan en el nombre del Señor. Entonces nota que vinimos a este mundo no por casualidad y que tenemos un propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. A llevar su mensaje, a hacer luz, a hacer sal. Nuestro Dios nos conoce desde la eternidad. La Biblia dice que de antemano nos conoció y nos predestinó, o sea, nos dio un destino, especificó una meta. Por lo tanto, Dios deposita su confianza en que nosotros, usted y yo, podemos ser comisionados para realizar tareas específicas en esta tierra. Dios confía en nosotros. Dios no se tomó el trabajo de crearle a usted simplemente para que usted trabajara, comiera y durmiera. No, Él lo hizo con un propósito, porque confiaba en que usted podría realizar ese propósito. La mayoría de nosotros podemos decir que confiamos y creemos en Dios. Pero hay otra realidad espiritual que debemos tener siempre presente, y es que Dios confía en nosotros. Una cosa es que usted confíe en Dios y otra muy distinta, que Dios confíe en ti. A mí me encanta lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe. La fe del Hijo de Dios, que fue que entregó su vida por nosotros. ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Porque Él tenía fe en que su obra no sería en vano. Él tenía fe en que usted y yo íbamos a cambiar, íbamos a encontrar el camino hacia la salvación. Él creyó en nosotros, cuando usted y yo ni siquiera creíamos en nosotros mismos. Nunca debemos olvidar que fuimos creados en Jesucristo para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas en este mundo. El libro de Efesios en el capítulo 2, en el verso 10. Miremos Efesios, capítulo 2, en el verso 10, dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ojo, somos hechuras de Él, ¿creados para qué? ¿Para perder el tiempo en este mundo? No, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué bonito! Los misterios más profundos en las cosas majestuosas que pertenecen solo a Dios son encontradas en la palabra en Cristo. Esa palabra, en Cristo. Permita que esas palabras penetren en su corazón. Cada creyente nacido de nuevo está en Cristo, es decir, metido en Él, unido a Él, siendo uno con Él. No puede ser de otra manera. Ahora, si una persona está en Cristo, metida o crucificada con Cristo, no debería al mismo tiempo vivir en desobediencia a Cristo. No. El que verdaderamente está en Cristo debe tener como fruto la santificación. Un Dios santo no puede permanecer en conexión vital con alguien que no es santo. La palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Esto no significa
que usted y yo tengamos que ser perfectos, porque todavía tenemos errores. La santidad, que significa apartado para Dios. Yo, por ejemplo, aparté este vaso para que estuviera aquí en el programa. Eso es santificar. Lo aparté de todos los vasos que tengo para que esté aquí. Y Dios nos aparta del mundo para que estemos con Él. Eso significa santificado. No significa que somos perfectos. Todavía la obra que Dios comenzó a hacer en nosotros tiene que ser perfeccionada, pero hemos sido apartados para Él. ¿Eso qué significa? Le pertenecemos a Él. Eso significa santificado. O sea, no significa que somos perfectos. Significa que cuando cometemos un error o una equivocación necesitamos arrepentirnos, apartarnos del pecado y no volver a practicarlo. Si estamos ciertamente en Cristo, nuestras acciones deberían demostrarlo. Sí. Eso es no tomar su nombre en vano. Esas son las buenas obras que Dios espera de nosotros como administradores de la gloria suya que al morir Él derramó en nuestras vidas. Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no les puedo enviar el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él se fue, pero ahora habita en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Y Dios no puede abandonar una parte de su cuerpo redimido por la sangre derramada. Por eso Jesús dijo que las obras que nosotros haríamos serían mayores que las que Él hizo. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 12. Juan 14, 12. Dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él va al Padre, y su Espíritu Santo viene a nosotros. Jesús dijo que usted y yo haríamos obras mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque Jesús ahora habita en nuestros corazones. Y esto fue lo que pudo entender el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, verso 20, dijo Pablo, Gálatas 2:20. Pablo dijo, mas con Cristo estoy. No dice estuve ni estaré, dice estoy en tiempo presente, todos los días, a cada instante, cada segundo de su vida. No solo el domingo en la iglesia, porque a veces nos crucificamos el domingo en la iglesia, y cuando salimos de la iglesia nos volvemos a descrucificar y volvemos a nuestra vida de antes. Él dijo: con Cristo estoy en tiempo presente. Estoy juntamente crucificado. Es decir, estoy muerto con Cristo. Y ya no vivo yo. El ego. No, yo no vivo. ¿Quién vive? Vive Cristo en mí. ¡Wow! Sí, el Dios Santo, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, vive en ti. ¡Wow! Cuando tú sabes que Cristo vive en ti, tú deberías empezar a arreglar cosas en tu vida que sabes no estás bien. Cuando invitas a alguien a tu casa, ¿qué haces? Empiezas a barrer y arreglar tu casa porque viene un invitado especial. ¿Qué crees que tendrías que hacer si sabes que ahora Jesús vive en tu vida? ¿Seguirías llevando la misma vida de siempre? Es posible que no, que tengas que cambiar ciertas cosas en tu vida. Y seguía diciendo el apóstol: y lo que ahora vivo en la carne, porque seguía estando en la carne, aunque estaba crucificado con Cristo. Dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todavía, aunque sigo batallando en la carne, lo que me mantiene firme, alejado de todas esas tentaciones, es saber que fue el amor de mi Cristo el que lo llevó a la cruz
Él me amó tanto que murió por mí. ¿Cómo yo no voy a cambiar? Si Él entregó su vida, ¿por qué yo no entregar mi pecado? ¿Por qué no hacerlo? Sí, tal vez es cierto que usted y yo no podamos resistir la tentación. Pero el Cristo que mora en nosotros nos da el poder para mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. No hay excusa para decir que no puedes. Sí, es cierto que usted y yo no tenemos ningún poder para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, pero el Cristo que mora en nosotros sí puede hacerlo. Tal vez no puedes perdonar, pero el Cristo que mora en ti sí puede hacerlo. Él, estando en el madero, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Seguramente no quieres orar ni servir en la obra de Dios, pero el Cristo que mora en ti sí quiere hacerlo. ¿Por qué no lo dejas? Y surge en medio de todo esto una pregunta: ¿está Cristo realmente en ti? ¿Está Cristo en ti? Porque si Cristo está en ti, las obras de Cristo harías. ¿Cuántas veces tratamos de hacer cosas grandes y poderosas para Dios y fracasamos? Precisamente porque todo lo que Él nos pide es que nos hagamos disponibles para Él y le permitamos reproducir su vida en y a través de nosotros. No es solo decir: Cristo vive en mí. Es: ¿qué estoy haciendo yo para que Cristo pueda manifestar su vida a través de mí? Eso es otra cosa. Jesús dijo: apartados de mí nada podéis hacer. Usted y yo no podemos hacer nada sin Dios. Ese es el secreto de una mayordomía vibrante, madura, eficaz. No es legalismo. No se trata de hacer obras y el cumplimiento de las leyes para convertirse en un buen cristiano. Nuestra relación personal con Jesucristo determina nuestra eficacia y fidelidad en el ministerio o servicio a Dios. Ahora, no podemos pretender que Dios nos honre como mayordomos si no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de un cargo que un cargo como este demanda. Muchas veces Él nos pone en situaciones extremas o con un gran grado de dificultad superior al que estamos acostumbrados, simplemente para preparación de lo que viene adelante. Ahora que vienen los Juegos Olímpicos, un atleta, para romper las marcas mundiales, debe esforzarse más allá de sus propios límites. Yo no puedo pretender ser un mayordomo de las riquezas de Dios y no estar dispuesto a pagar el precio que eso significa. Las exigencias son mayores para un atleta que se prepara. Aumento de esfuerzo y energía, todo con el propósito de alcanzar metas superiores, y cuando han vencido a sus oponentes, ahora superan sus propias marcas. El libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 29, trae una palabra de consuelo para nosotros. Isaías, capítulo 40, verso 29, dice el Señor: Él, refiriéndose a Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo no sé cuántos se sienten sin fuerza hoy. Oro a Dios desde lo profundo de mi corazón para que Él sea restaurando y renovando sus fuerzas, para que siga adelante.
reprendemos el desánimo de las vidas y que el Señor traiga nuevas fuerzas para avanzar. Nuevas fuerzas. Claro, cuando pierdes un ser querido no quieres seguir adelante. Cuando sufres algún percance en la vida no quieres avanzar. Quieres abandonarlo todo. Que el Espíritu Santo derrame sobre tu vida nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas. Amén. Nadie queda sin fuerzas, sin hacer nada. Todo aquel que gasta energías, no en ocio, sino enfocados en el propósito de Dios. Esto no es, Señor, dame energías para perder más el tiempo. No. Es porque seguramente la persona que perdió sus fuerzas seguramente fue sometido a situaciones que ameritaban el máximo esfuerzo. Dios promete que a estas personas sus fuerzas les serán multiplicadas, de manera que no hay excusa para no hacer lo que Dios nos mandó hacer. Él, como sus mayordomos, nos da también la fuerza. No hay excusa para no asumir el llamado. Consideremos a Jesús, quien rumbo al Calvario, ¿se acuerdan ustedes? Él va sobre sus hombros, lleva la cruz pesada de nuestros pecados. Y llegó un momento del trayecto que ni Jesús soportó el peso de nuestras culpas, el peso de la cruz, y le faltaron las fuerzas. Y hubo necesidad de pedirle a Simón de Cirene que le ayudara, porque en ese momento no tenía las condiciones físicas para soportar el peso. Nos puede pasar. Hay momentos en que sentimos que ya no podemos más. Cuando tú y yo no podemos, Dios envía a alguien para que nos ayude, como pasó con Elías. Quería morirse y el Señor envió a su ángel y le dice: come y bebe, porque largo camino te resta. Él nos da nuevas fuerzas. Así que si estás pasando por una prueba dura, el Señor hoy, a través de esta palabra, que es el alimento que le envía para que tú te levantes. Sé que no estamos viviendo tiempos fáciles, pero no podemos venir aquí a hablar de manera negativa, hablar de desesperanza. Y no es que seamos insensibles a lo que está pasando en el mundo. Es que la misión que Dios nos ha dado es inspirarles en la fe, para que ustedes no desmayen, para que todos sigamos adelante. La noche anterior, Jesús, en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que sudó gotas de sangre. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Puede pasar. Y fue necesario que un ángel bajara a ministrarle fortaleza a Jesús. Mateo, capítulo 26, verso 38. Mateo 26, 38. Dice la palabra: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús. David, antes de pelear con el gigante Goliat, él se enfrentó a osos y leones, a pequeñas pruebas. Eso, aunque él no lo entendía, sirvió de experiencia al momento de enfrentarse a una carga mayor. Tal vez tu pequeña prueba presente es simple preparación para grandes victorias futuras. Cuando David enfrentaba osos y leones, sencillamente Dios usaba eso para ejercitar su puntería. Por eso él, aunque tomó 5 piedras, una sola fue suficiente para derribar al gigante, porque tenía puntería. ¿Dónde afinó la puntería? Con el oso y el león. Y tú dices: esta prueba tal vez es un oso grande. Esta prueba es un león que quiere devorar tu vida. Y tal vez estás pensando que es que Dios quiere destruirte. No, Él está afinando tu puntería para que cuando vengan los grandes gigantes y las grandes pruebas, tú sepas cómo derribarlos.
Para decirlo de otra manera, más bíblica, las leves tribulaciones producen mayor peso de gloria. Entre más grande es tu prueba, mayor será la gloria de Dios manifestada en ti. Los problemas deben hacernos cada vez más fuertes. Él saca lo mejor de nosotros, de sus administradores, y nos coloca en escenarios donde sabe lo que podemos lograr. Quiero decirle que Dios confía en nosotros. Al recibir el llamado de Dios, es porque nos conoce. Si sabes que Dios te ha llamado, es porque Él cree y confía en ti. De manera que nuestras limitaciones no nos deben desalentar. Por el contrario, nos deben llevar a confiar plenamente en el poder del Espíritu Santo. Somos nosotros los que a lo mejor pensamos que no calificamos, o que no llenamos los requisitos para ser buenos administradores de su reino. Los sueños, los anhelos, las metas, muchas veces no las alcanzamos, no porque Dios no crea en nuestras capacidades, sino porque renunciamos a ellas antes de tiempo. Escucha, Dios jamás nos dará una responsabilidad más grande que la que podamos asumir. Él sabe que tú puedes con eso. Esa prueba que tú estás viviendo, tú dices, es muy pesada, ya no puedo más. Y Dios te dice, no me digas que no puedes. Yo conozco tu capacidad de resistencia. ¿Acaso olvidas que fui yo quien te creé? Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 13. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba o dificultad que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no te dará una prueba mayor. Pero al parecer, el mayordomo de la parábola que Jesús contó no entendió el privilegio de haber sido escogido para tan alta dignidad. Lucas, capítulo 16, verso 1. Lucas 16:1. Dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Disipar los bienes es malgastarlos. Este mayordomo, en el cual el hombre rico había confiado, malgastó unos bienes que abiertamente no eran de él. Si realizamos nuestro trabajo con diligencia, vamos a ver resultados. Pero si lo realizamos con negligencia, pereza o con poco entusiasmo, seremos reprendidos o despedidos, en casos más drásticos, como le ocurrió a este administrador. La palabra de Dios nos dice que la negligencia disipa, es decir, causa pérdidas. Que es como si estuviéramos perdiendo el tiempo y por lo tanto dinero. El libro de Proverbios, capítulo 18, verso 9 dice, Proverbios 18:9 dice: también el que es negligente en su trabajo, en su obra, es hermano del hombre disipador. El que es negligente es hermano del disipador. Si ser negligente en las cosas materiales trae consecuencias de pobreza y escasez, ¿cuánto más terribles serán las consecuencias de ser negligentes en las cosas espirituales que Dios nos ha confiado, puesto que traen efectos eternos?
Mucha mayor pérdida y dolor trae el no obedecer a Dios y seguir sus principios y realizar la mayordomía como Él espera que la hagamos. Proverbios capítulo 19, verso 15, dice Proverbios 19, 15, dice la palabra: la pereza hace caer en profundo sueño. La pereza hace caer en profundo sueño. El perezoso siempre tiene sueño y quiere pasar durmiendo. El que es diligente no le alcanza el tiempo para hacer tantas cosas. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá de hambre. Hay gente que dice: ¿por qué el dinero no llega? ¿Por qué yo vivo en escasez? Muchas veces es la pereza. Flojos ellos solitos. Somos mayordomos negligentes. Cuando no estudiamos la palabra de Dios, este es el manual el que nos indica cómo hacer las cosas. Pues con ella nos capacitamos y nos preparamos para toda buena obra. Somos buenos mayordomos, pero si no leemos la Biblia, imagínense el que estudia para ser abogado o estudia derecho. Algunos terminan torcidos porque no leen los artículos, la Constitución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice la palabra 3:16 a segunda de Timoteo. Ok. Muy bien. Dice la palabra: toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué nos hace perfecto? Lo que está aquí escrito. Enteramente preparado para toda buena obra. No podemos alcanzar la perfección ni estar preparados para toda buena obra si no escudriñamos las Sagradas Escrituras. Somos mayordomos negligentes cuando no colocamos en práctica sus enseñanzas, pues hacerlo nos permite que todo lo que construyamos tenga bases sólidas y que podamos tomar decisiones que serán para nuestra bendición. Santiago 1:22 dice, Santiago 1:22 dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De nada sirve que tú vengas a este programa y solo oigas la palabra y no la pongas en práctica. Te estás engañando a ti mismo, dice la palabra. La palabra no es para saberla, la palabra es para obedecerla. Somos mayordomos negligentes cuando no invertimos los recursos que Él nos da para la extensión de su obra. Primera de Crónicas, capítulo 29, versos del 3 al 5. Primera de Crónicas 29, del 3 al 5. Dice, además de esto hablaba David. David decía, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Mire la generosidad de David. 3,000 talentos de oro. Esto no es limosnas como nos enseñaron a nosotros. Vamos a dar una limosna a ese ministerio para que... No, las limosnas se le dan a los mendigos. Y no debería ser así. No. Decía David, yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios, tanto que tengo un tesoro para esas cosas de la casa, para la extensión del reino. 3,000 talentos de oro. Mire esa generosidad. De oro de Ofir, no cualquier oro. No de oro golfi, no. De oro de Ofir.
y 7,000 talentos de plata refinada, de la mejor, para cubrir las paredes de las casas. Verso 5. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? ¡Wow! Muchos quieren ser ricos como lo fue David, pero se olvidan que para ser ricos como fue David, deben ser generosos con la casa de Dios como lo fue David. Porque algunos tienen un corazón tan tacaño, tan endurecido, que les duele bendecir la obra de la cual se alimentan. Les duele. No, David decía, tengo mi tesoro, mi afecto. David no necesitaba que le predicaran una palabra de ofrenda o de diezmos para dar. No, él tenía un tesoro para bendecir la obra de Dios sin que nadie le dijera. No, señor Humberto, es que como usted no nos dice que demos, y no lo voy a hacer. Porque es delicioso recibir, o las cosas que Dios bendice, son aquellas que nacen del corazón. Aquellas ofrendas que se dan con el corazón. Algunos hay que rogarles para que den algo para la obra. Mire, es que la obra se hace con recursos. Y si conocen todas las predicaciones y saben que son principios espirituales que deben hacerse, pero si no se les recuerda, no lo hacen, pero quieren ser prósperos. David no se reservaba nada. David daba lo mejor para Dios. ¿Por qué no involucrarnos con nuestros bienes en la expansión del reino de Dios? Si número uno, el dinero que recibimos no es de nosotros. Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué significa que Él sea el dueño? Que cuando Él necesita el dinero que le da para bendecir su obra, usted no lo puede retener, porque es un mal administrador. Es un mal administrador. Se está apropiando de unos recursos que no es de usted y que Dios quiere usar para que otros conozcan el Evangelio. Y usted dice, no doy nada, me lo retengo. ¿Por qué no usar los recursos que Dios nos da para la expansión de su obra? Si cuando nos partamos de este mundo nada nos vamos a llevar. El dinero no es nuestro, somos administradores. Así que cuando Dios quiera bendecir su obra, no se lo impida. No deje que el espíritu de tacañería le impida bendecir la obra. Sea generoso. El alma generosa será prosperada. Y el que sacia a otros también será saciado. A veces queremos saciarnos a nosotros solamente. Nunca se nos debe olvidar que todo aquel que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y si no somos fieles con el manejo de las riquezas injustas que Dios nos confió, ¿cómo se nos confiará lo verdadero? La verdadera riqueza que es Cristo, el tesoro escondido. El valor de los bienes materiales es inseguro y temporal. El valor de las realidades espirituales es fijo y es eterno. Eso es ser mayordomos negligentes. Por esto el Señor amonesta. Aprovechar bien el tiempo para conocerle y conocer su voluntad, viviendo para agradarle. Procurando entender cada día lo que Él quiere que hagamos, en vez de actuar sin pensar. Efesios, capítulo 5, versos del 15 al 17 dice. Efesios 5, versos del 15 al 17, dice la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice más abajo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Una forma
de empezar a acabar con la negligencia espiritual es formarnos diligentemente en el entendimiento de la Biblia. Pide a Dios que te guíe a iniciar el proceso más importante de tu vida. Este es el manual. Así como el hombre rico de la historia confió en su administrador todos sus bienes, la confianza de Dios en nosotros es tan grande que nos ha otorgado el honor de poder ser en este mundo los administradores de su gracia, los administradores de sus dones y talentos, de sus recursos, de la vida, de la familia. Todo le pertenece a Él. El hijo pródigo se le dio la herencia y le malgastó. Nada es nuestro, es de Él. Actuemos como si lo que tenemos no fuera de nosotros. No nos apeguemos a eso. Al mayordomo se le da un tiempo para que haga bien su trabajo. Pero lo que éste hace es empezar a malgastar sus bienes que abiertamente no eran suyos. La vida no es suya, Dios se la dio. No es que yo hago con mi vida lo que me dé la gana, no es su vida. Cuando el día de hacer cuentas llegó, aquel administrador fue removido de su cargo por su negligencia. Pero este hombre no se quedó ahí. Dice la Biblia que sagazmente inventa una estrategia para no quedarse sin trabajo y no tener que mendigar como jornalero. Es así como llama a los deudores de su amo y los ofrece cambiar el valor de las deudas de forma deshonesta con cada uno, para que cuando lo despidan, los deudores lo puedan recibir en sus casas. Este mayordomo no solo no reconoció su mala conducta, sino que siguió engañando con astucia. Ananías y Zafira un día propusieron vender una propiedad para bendecir la obra de Dios. Y después que tomaron esa decisión, dijeron, porque ellos lo quisieron hacer como para ser vistos por las personas. Pero cuando tuvieron el dinero en la mano, ellos dijeron, no, esto es mucho. No voy a dar esto. Y sacaron una parte. Y dice la Biblia que cayeron fulminantemente muertos en la entrada de la puerta por lo que habían hecho. Igualmente su mujer. Nunca propongas dar algo a Dios y después no hacerlo, porque estás acarreando maldición para tu propia vida. Este hombre actuó como la mayoría de inconversos o no creyentes, que colocan todas sus esperanzas, fuerzas y tiempo y entusiasmo en las cosas materiales, pensando nada más en su bienestar en este mundo. No dan para que no se les acabe. Y también, como la gran mayoría de creyentes, que dan por sentado que irán al cielo, solo por ir a la iglesia todos los domingos, leer la Biblia regularmente, diezmar y ofrendar, no importándoles la manera como han estado administrando los bienes que Dios les confió. Somos administradores de Dios. Termino con esto. Lo que con sabiduría se logra administrar, inevitablemente logrará prosperar. Somos administradores. Amado, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús por tu palabra revelada en nuestras vidas. Gracias por permitirnos comprender, amado Dios, la gran responsabilidad que ha sido colocada sobre nuestros hombros. Ser administradores de los bienes, administradores de los recursos económicos que llegan a nuestras manos, administradores de una familia, administradores de nuestra propia vida, de unos dones y de unos talentos que tú nos has entregado.
Es bonito ver cómo en esta parábola el hombre rico toma la decisión de confiar en su mayordomo todo lo que tenía. Y de la misma manera tú has hecho con nosotros. Nos diste la vida y nos trajiste a este mundo porque confías en nosotros. Nos diste unos dones, nos diste unos talentos, nos diste una familia, nos diste recursos financieros, nos diste empresas. Pero tal vez la manera como hemos estado administrando las cosas no ha sido de la mejor forma, porque sencillamente hemos creído que lo que tenemos es de nosotros. Nos apropiamos de ello, olvidándonos que eres tú el que nos diste ese empleo. Eres tú el que nos diste todo aquello que tenemos. No fuimos nosotros lo que lo conseguimos. Y cuando nos empezamos a apropiar de lo que no es nuestro, entonces, dice la palabra, que seremos desechados como administradores. Dile allí donde estás, amado Dios, yo quiero ser un buen administrador, una buena administradora. Lo tremendo de ser administrador, que a veces pasamos por alto, es que como lo que se nos confía no es nuestro, sino de Dios, tarde o temprano se nos va a pedir cuenta de lo que el Señor nos entregó en esta vida. Nos entregó un llamado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos respondiendo a ese llamado? Nos entregó una vida. ¿Cómo hemos llevado esa vida? Nos entregó una familia, nos entregó unos hijos, nos entregó un empleo, nos entregó una empresa. ¿Cómo lo hemos estado administrando? Este mayordomo quiso ser más sagaz y empezó a engañar, a mentir, para no quedarse sin nada. Porque a este mayordomo no le importaba lo que el hombre rico pudiera hacerle. Él lo que le importaba era seguir teniendo recursos, porque su corazón estaba en las cosas materiales, no en Dios, que le confió aquellas cosas. Ayúdanos a tener un corazón para ti y no puesto en las cosas materiales de este mundo. Ayúdanos a ser buenos administradores. Para eso te pedimos que tú nos unjas con tu gracia, con tu favor. Gracias por recordarnos que si nos diste tan alta dignidad es porque confías en nosotros, que podamos obrar en consecuencia a esa confianza que tú nos has dado, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos administradores. Administradores. No somos dueños absolutos de nada. Administremos con sabiduría todo lo que el Señor nos ha confiado. A todos ustedes les deseo de todo corazón que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le acompañen en esta nueva jornada. Si Dios permite, nos volvemos a encontrar mañana en punto de las 5:45 de la mañana. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.